Seguimos rápidamente, el tiempo pasa volando, a 7 de la mañana con 43 minutos a esta hora en el territorio continental ecuatoriano. Gracias, la gentileza de los oyentes que amplifican nuestra señal, igualmente a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestra transmisión del Facebook Live. Y por cierto, la generación de esta señal a través de www.radiomajestad.com, que nos permite llegar a otros puntos de la geografía mundial, no solamente ecuatoriana. Le pido a Javier Díaz, quien es el presidente de la Asociación de la Industria Textil del Ecuador, AITE, nos visita en nuestra mesa de trabajo. Quiero pedirle, tras el saludo, una valoración respecto del momento político y económico que vive el país y qué sensaciones le dejó a Javier Díaz los anuncios en esa materia generados el viernes por el presidente Lenín Moreno en su informe de la Nación. Bienvenido, Javier, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, qué gusto estar aquí. Alexis también, saludos, y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo creo que hay que decir que el gobierno en estos 2 años ha sido un gobierno que ha buscado de alguna manera una transición en ciertos aspectos, y principalmente yo diría que el económico es donde más se podría enfocar esa transición, o donde más se ha enfocado esa transición. Sabemos perfectamente que la situación económica del país es compleja. Se recibió un país en el cual había un modelo que básicamente estaba atado al gasto público, y ese gasto público a su vez estaba de alguna manera dependiendo de grandes ingresos por el tema petrolero, impuestos, etcétera, pero que al momento de entrar a este gobierno se encontró con que la situación no era exactamente la que se esperaba, y entonces ahí es donde más, creería yo, se ha focalizado la acción del gobierno, y el desenlace de eso es el acuerdo con los multilaterales, que todos sabemos perfectamente que es más deuda para el país, eso es un hecho, pero que era la única salida que le quedaba realmente en materia económica para buscar una estabilidad fiscal. ¿Y por qué es importante eso, Fabricio? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Es importante esa estabilidad macroeconómica porque en función de eso es que se puede programar a futuro. En función de eso es que se puede de alguna manera pensar que puede darse una reactivación económica. Caso contrario, el país iba a la deriva en materia económica, y eso iba a generar más problemas. Pero el mensaje del gobierno hoy, a nivel económico, a nivel tributario, a nivel laboral, e insisto, a partir de los anuncios del presidente Moreno el día viernes, ¿es claro o todavía es ambiguo? Mire, yo diría, en el tema tributario me parece que todavía falta muchísimo por hacer. Y sobre eso no se dijo nada, además. Y sobre eso no se dijo casi nada. O sea, el impuesto verde y para de contar, no se dijo nada más. Sobre eso casi no se dijo nada. Sin embargo, a pesar que en el informe no se dijo nada, sabemos que hay un proceso en marcha para una nueva reforma tributaria. Y esa reforma esperamos corrija los problemas que todavía existen en esa materia. Hay asuntos como el impuesto de salida de divisas, asuntos como el mismo anticipo del impuesto a la renta, que siguen estando en la legislación tributaria ecuatoriana y que siguen complicando las actividades productivas. Y después está el tema laboral, en el cual tampoco fue claro el mensaje del presidente, a pesar que su ministro del Trabajo ya había informado previamente acuerdos que se alcanzaron dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Yo sí esperaba que el presidente Moreno en su informe de la Nación potencie el tema laboral en función de ese acuerdo anunciado días atrás por el Consejo Nacional del Trabajo, que se supone va a apuntalar un proyecto de reforma laboral que además ha sido cuestionado por algunos sectores, fundamentalmente el sindicalismo ecuatoriano. Creo que es un muy buen término el decir que se esperaba que potencie el mensaje en el tema laboral. Yo comparto eso. Nosotros también esperábamos efectivamente que de alguna manera el presidente consolide en su mensaje este acuerdo que yo voy a calificar de histórico, porque todos sabemos que el Consejo Nacional del Trabajo, que además es una figura bastante nueva aquí en el Ecuador, el diálogo tripartito, llamémoslo así mejor, el diálogo tripartito en el Ecuador nunca ha funcionado, jamás. Y por primera vez, aunque habían varios puntos en la agenda, al menos 3 de esos puntos, se llegó a consenso entre trabajadores y empleadores. Eso es realmente algo que hay que destacar. A pesar que luego salieron ciertos sindicalistas que realmente no están representando el problema actual, que es 6 de cada 10 ecuatorianos sin trabajo pleno, que quieren torpedear un acuerdo que en la mesa ha quedado más que claro, es decir, se está buscando la manera de dinamizar la contratación. ¿Y cuál es la forma que desde el empresariado se propone para incrementar las plazas y fuentes de empleo sin que esto, Javier, implique un detrimento en materia de derechos de los trabajadores?
A ver, hay que empezar diciendo, bajo ningún punto de vista se puede atentar contra los derechos de los trabajadores. No estamos hablando de precarización, yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que es flexibilizar y dinamizar la contratación versus lo que es precarizar el trabajo. ¿Cómo se flexibiliza la contratación para que no sea tan rígida para el sector empresarial? Justamente hay que justamente reformar el Código del Trabajo para evitar o eliminar la extrema rigidez que existe en él. Hay temas sumamente delicados, eso lo sabemos. Una cosa es extrema rigidez, otra extrema estabilidad, como dijo algún analista económico. Mire, yo aprecio mucho a Alberto Acosta y la verdad que yo he visto en redes sociales tu posición, Fabricio, y la de la mía humilde posición. Y está bien, yo también, yo no tengo muchos seguidores en redes sociales, la verdad, pero con Alberto tenemos un vínculo y me atreví a contestarle, porque yo tampoco comparto ese criterio de la excesiva estabilidad. Es que el término es mal empleado. Está mal empleado. Uno cuando trabaja, uno aspira a tener estabilidad, porque la estabilidad le da seguridad a la persona, a la familia, claro, aporta la seguridad social, acceder a crédito. Al ingreso, Javier nos dice, el tema está fregado porque las ventas están bajas. Y las ventas están bajas, y uno que no es economista y uno que no es experto en esta materia, pero las ventas están bajas porque precisamente no hay esa estabilidad, y probablemente no hay esa estabilidad a nivel de hogares. O sea, cuando uno tiene un trabajo estable, cuando la pareja tiene un trabajo estable, uno adquiere, uno compra, uno se endeuda, uno se arriesga, pero decir que la estabilidad laboral es un concepto excesivo, radical, me parece que es una barbaridad. No, yo lo que creo que hay que ser muy claros es, lo que no puede haber es que la ley genere estabilidad. La estabilidad se la tiene que ganar el trabajador. Ajá. Ustedes se ganan estabilidad en este lugar de empleo, yo me gano estabilidad en este lugar de empleo en función de rendimiento. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Aquí estamos acostumbrados a que la ley nos dé estabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es un gran problema y que eso genera a la final inestabilidad? Jubilación patronal. Es el único país en el mundo que tiene doble jubilación la jubilación del IES y la jubilación patronal, que se paga cuando el trabajador tiene 25 años o más, ¿no? Eso es en la misma empresa. Eso atenta contra la estabilidad, justamente, porque a la final las empresas, y tenemos que entender esto, las empresas tienen que perdurar en el tiempo. Queremos estabilidad. Primero pensemos en la estabilidad de la compañía para que pueda generar plazas de empleo. Si a la empresa se le carga un pasivo laboral como es la jubilación patronal, que ojo, tenemos empresas cuya nómina de jubilados es más grande que la nómina de personal activo. Es decir, tenemos una nómina de trabajadores pasivos más cara, que no produce nada, que la nómina activa. Eso acaba con las empresas y por ende acaba con la estabilidad futura. Aunque ese trabajador pasivo haya trabajado toda su vida y entregado todas sus energías con su mano de obra a esa empresa. Por supuesto, y para eso tiene la jubilación que le corresponde a través de las aportaciones que se han hecho al Seguro Social. Es decir, ahí está ese reconocimiento. Lo que hay que fortalecer es ese esquema y no cargarle un pasivo laboral a la compañía. Eso es un tema de discusión fundamental. Ahora, yo vuelvo a decir, la estabilidad se la gana el trabajador en función de su rendimiento. Claro, siendo eficiente. Siendo productivo, siendo eficiente, siendo honesto, siendo responsable, capacitándose, que también es parte de la función del empresario, darle la capacitación al trabajador. Pero es en función de eso que se gana la estabilidad. Entonces, no existe la excesiva estabilidad, no existe, pero sí existe excesiva rigidez en la norma ecuatoriana, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y por eso, el tema de las ventas están caídas, eso es una realidad, no se logra recuperar, pero no es por falta de estabilidad, es por falta de empleo, que es muy distinto. Aquí estamos defendiendo a más o menos 4 de cada 10 ecuatorianos versus 6 de cada 10 que no tienen empleo. Ahí hay empleo pleno, ahí es donde está el verdadero problema. Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿la ley no genera empleo? No, pero al menos debe generar un ambiente propicio para la contratación. Eso es lo que se espera, y ese era el acuerdo que se había logrado en el Consejo Nacional del Trabajo. Reducir, por ejemplo, el 35% de recargo que tiene el contrato eventual y el contrato ocasional. Es una forma de estimular la contratación de ese tipo. ¿El periodo de prueba hasta cuánto debería llegar? Mire, nosotros cuando discutíamos del tema del periodo de prueba, y no solo ahora, desde mucho tiempo atrás, nosotros decíamos el periodo de prueba debe ser un poco más amplio. En 90 días es muy difícil, haciendo un ejemplo... Evaluar al trabajador. Haciendo un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando uno tiene una novia o un novio, depende,
En 90 días difícil decidir casarse. Pero hay gente que sí se casa en 90 días. Hay gente que lo logra a veces por otras cosas también. ¿Cuánto debería ser el periodo de prueba? Mire, Desde la experiencia de Javier Díaz, por ejemplo. Nosotros discutíamos mucho periodos de 180 días en prueba que podrían ser un poco más pero adecuados. tampoco irnos a los 3 años. Y en ciertas actividades puede llegar a ser más largo. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que te necesites tanto tiempo pero realmente uno para encontrar realmente comunión entre trabajador y empleador y viceversa, necesitas tiempo para conocer la capacidad de la persona. Entonces, eso de alguna manera estaba recogido en el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo te daba esa opción de llegar al año y tomar una decisión. De cualquiera de las dos partes, porque el trabajador también puede renunciar voluntariamente, o sea, él también termina la relación laboral, ¿no? Y eso también a veces a la empresa le hace muchísimo daño cuando se te va un muy buen trabajador sin que nadie le haya dicho que se vaya. Pero bueno, eso nadie lo dice. Ahora, extender, y yo creo que ahí hubo una muy mala comunicación, hay que decirlo, entender, que el contrato de emprendedores y el contrato de nuevas inversiones era una extensión del plazo de contrato a prueba a 3 años, eso es un error. Nunca se planteó que la prueba pase a 3 años, jamás. Lo que se planteó es crear una nueva modalidad contractual para nuevas empresas o para nuevas inversiones. Entonces no es que se está cambiando el contrato de indefinido que tenemos hoy con el periodo de prueba de 90 días. Eso se comunicó desgraciadamente mal. Esa era una modalidad nueva de contratación que se estaba impulsando. De acuerdo, no lo comunicaron mal. Javier Díaz, aprovecho la presencia acá hablando justamente de los temas económicos, laborales, pero también los temas de contrabando. ¿Hay preocupación en el sector textil sobre este tema? Mire, y esto está atado justamente, el tema del contrabando a la final es el que está haciendo que en muchos sectores, y el textil el principal, no se pueda contratar, porque simplemente eso también afecta a las ventas formales. Nosotros lo que en este momento tenemos claro es que en el mercado ecuatoriano hay una competencia ilegal muy grande en productos textiles y sus confecciones. Hemos detectado con estudios, por ejemplo, el contrabando técnico en telas puede llegar a representar más del 60% de las telas que entran por los pasos legales. Yeah. Y en confecciones puede estar alrededor del 40%. Entonces, son volúmenes extremadamente grandes de producto que entran de forma ilegal, subdeclaradas al país. Y a eso se suma el famoso contrabando abierto, que ese es el que entra por las fronteras sin ningún control, por los pasos ilegales, y que ese también está vendiéndose en las distintas calles del país. Entonces, ese gran problema que se llama comercio ilegal también detiene definitivamente las ventas del área formal, productiva y comercial, porque el retail también siente el efecto, ¿no? Y hoy por hoy el tema de la importación le está ganando al producto nacional, ¿o no? A ver, en este momento nosotros en los últimos 2 años hemos visto una tendencia al alza en las importaciones de telas y de prendas de vestir, principalmente asiáticas, hay que decirlo, y ahí es donde viene este problema del contrabando técnico. Ha habido un incremento y eso sí desplaza en algo a la producción nacional, nos afecta, pero más afecta el comercio ilegal en general, ese es el que más afecta. Entonces nosotros hemos dicho, en el 2013 el sector textil aproximadamente facturó 1.060 millones de dólares, sector textil y confección ecuatoriano productivo, o sea, fábricas. En el año 2018 facturamos alrededor de 860 millones, es decir, 200 millones menos. Hemos perdido 200 millones anuales de facturación. Yo ahí le agregaría algo, Javier. Esto tiene que ver también con el desmonte de las salvaguardas, ¿no? Que de alguna u otra manera a sectores como el textil nacional sí le beneficiaron. Yo ahí voy a ser enfático, Alexis. Nosotros definitivamente hemos analizado y no tuvo efecto positivo ni la primera ni la segunda salvaguardia que aplicó el anterior gobierno. Al contrario, nos perjudicó. Nos perjudicó porque encareció todo, primero. Segundo, estimuló más el contrabando. Entonces realmente fue una ficción. Eso fue pan para hoy, hambre para mañana. Y hoy estamos pagando el hambre. Llevamos desde el año 2013 una caída. No nos olvidemos que la última salvaguardia estuvo en el 15 y en el 16. Ajá. Los 2 peores años de facturación. Porque aquí hay que ver las cosas mucho más amplias. La situación que tiene el país, y ahí es volver al inicio de esta entrevista, la situación que tiene el país en temas económicos es seria, es grave. El desempleo y el subempleo impera en el país y eso genera inestabilidad definitivamente en la actividad comercial. Entonces nosotros lo que estamos es discutiendo con este gobierno cómo corregir esta situación.
Ya hay al menos un buen anuncio, esperamos que se concrete, eso sí. Hay un buen anuncio, se está discutiendo medidas justamente que ataquen al contrabando técnico de textiles y de confecciones. Eso es un muy buen anuncio, esperamos que se concreten pronto. También ya hubo una decisión hace pocas semanas anunciadas por el ministro de Defensa de asignarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de apoyar al Servicio Nacional de Aduanas en el control del contrabando abierto. Eso es una excelente noticia. Hemos estado la semana pasada reunidos con la directora general de aduana discutiendo estos temas y se ve en ella un compromiso absoluto de combatir el problema del comercio ilegal. Eso es positivo. Lo que necesitamos ahora es, como digo, ya concreciones y toma de decisiones específicas en el tema del contrabando técnico. Ahí tenemos un tema muy pendiente con el gobierno. Correcto. Javier, gracias por venir con la gentileza. Hablando sobre los temas asociados justamente a las preocupaciones del sector textil que representa nuestro invitado. Javier Díaz, presidente de AIT, la Asociación de la Industria Textil del Ecuador, conversando aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. 7:59.